presento, mi nombre es Brandon Ramírez y junto a mis compañeros Norberto y Julieta les vamos a hablar sobre las etapas históricas del derecho romano. Nosotros venimos del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, de la licenciatura en Derecho. Y sin más, comenzamos con el video. Voy a hablar sobre la etapa del Imperio Absoluto o Dominato. Esta fue en manos del emperador Diocleciano, que esta etapa fue considerada como la decadencia de los romanos. También fue la etapa del derecho posclásico, esta por ordenar y compilar la producción jurídica de las etapas anteriores. Gracias a esta etapa surgieron el Código Gregoriano y el Código Hermogeniano. Estos códigos fueron muy fundamentales y muy completos por contener constituciones imperiales, y que gracias a ellas se desarrollaron muchos más escritos, edictos y demás códigos. Uno de ellos fue el Edicto de Teodorico, que contiene 150 capítulos y trata sobre el derecho público y criminal. También de estos códigos surgió la colección de jurisprudencia, que esta es muy importante porque hoy en día en nuestro derecho actual se sigue llevando a cabo. Antes era conocida también como ley de citas, se señalaban las opiniones para dar una resolución de Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Madestiano, estos por ser jurisconsultos. Hoy en día también lo vemos en cuenta con nuestra jurisprudencia actual, en la cual son 5 tesis para dar una mejor resolución y es emitida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos el Código Justiciano, que gracias a ello surgieron los 12 libros, y que estos 12 libros, que contenían el derecho privado, civil, el penal, el administrativo, son clave, son pieza fundamental para el desarrollo de nuestro derecho actual. También ellos tenían como plenos poderes para modificar todo este tipo de leyes. Algo también como actual que tenemos hoy en día con nuestra Cámara de Diputados y Senadores, en la cual se encargan de reformar, derogar o arogar según las necesidades que esté presentando nuestro pueblo mexicano. Para empezar, sería bueno definir qué es una monarquía. En palabras simples podemos mencionar que la monarquía es una forma de estado o de gobierno que principalmente se caracteriza por ser encabezada por una familia con el poder supremo sobre un estado, ya sea una república o inclusive una nación entera. Sabiendo esto, podemos decir que la monarquía se sabe que fue la primera forma de gobierno de la ciudad de Roma, desde su fundación, que fue el 21 de abril de 753 a.C., y finalizó en el año 510 con la expulsión del rey Tarquino, conocido más bien como el Soberbio. Al principio la población era relativamente escasa. Se encontraba políticamente agrupada en 30 curias, es decir, 10 curias por cada 3 tribus, cada una de ellas con un número de diversos individuos. Los integrantes de cada curia se reunían para atender criterios específicos o mandatos específicos. Un ejemplo de esto podrían ser los grupos de carácter aristocrático, los cuales eran conocidos como gens, un término latín. Sus miembros tenían en común la característica de ser un grupo familiar especial, y estos miembros iban rolando de generación en generación, ya que, como recordamos, la sociedad romana era un tanto estricta en ese aspecto. En otras palabras, estas responsabilidades se delegaban únicamente a las generaciones de hombres o meramente puras vías masculinas. A este término se le podría clasificar como un nombre gentilicio, el cual era responsable de que este poder no saliera de sus familias, dando así las largas. Este término es muy importante en la cultura romana, ya que el hombre era el encargado de dar las decisiones y acciones de la familia. Esto se le encasillaba como el término paters, y en el término latín se le conocía como paters familia. En ellos recaían las decisiones políticas meramente en los grupos de los paters. En segundo lugar podemos encontrar a los plebeyos, quien era la gran mayoría de los integrantes que conformaban la sociedad romana. En tercer nivel se encontraban los más pobres o de escasos recursos y los extranjeros, quienes buscaban la protección de los patricios, los cuales se les conocía por pagar para salvaguardar su integridad. Y a este término se le conoció como clientes, lo cual significa al que escucha y obedece. Del 510 al 27 a.C. surge en la historia de Roma la etapa denominada República, lo cual quiere decir la cosa del pueblo. Es decir, que al principio patricios y plebeyos tenían una gran disputa. Los plebeyos deciden abandonar la ciudad, pero con el tiempo los patricios se dan cuenta de la importancia de ellos, así que deciden regresar a Roma para obtener muchas más facultades. En este entonces Roma ya era considerada una de las grandes potencias del mundo y el poder público quedaba asentado en el Senado, los comicios y los magistrados. El Senado era representado por 300 nobles, lo cual su opinión era considerada dentro de las más importantes, como por ejemplo la de ir a la guerra o la de subir los impuestos. Los magistrados era una figura que sustituía a la del rey y eran elegidos cada año por el Senado, también conocidos como cónsules, que eran jefes civiles y militares encargados de representar a los plebeyos. Cabe recalcar que las magistraturas podrían ser de los patricios o también de los plebeyos. Los comicios siguen el mismo rol que en la etapa de la monarquía, solamente que pierden un poco de importancia y se dedican en actividades de la religión o del derecho privado. Nacen aquí también los comicios por tribus en la república. Las fuentes formales del derecho en la república siguen con la existencia de la costumbre, la presencia de la ley. Los plebiscitos también es aquello que la plebe ordenaba o establecía. Los senadoconsultos, que era toda medida legislativa emitida por el Senado, y también encontramos los edictos de los magistrados, que era una especie de programa que exponía la forma en cómo se iba a desarrollar la magistratura, y por último la jurisprudencia, que eran opiniones emitidas por los jurisconsultos.